¿Qué tal, estudiantes de tercer semestre de psicología de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte? Creo que es importante que ustedes reconozcan esta materia. O sea, la materia es de gran importancia para lo que será a futuro dentro de su carrera universitaria y luego en su profesión. Entonces, cuando uno piensa por qué la gente hace lo que hace, nos lleva a decir que las personas tienen ciertos rasgos en su personalidad. Ok, las teorías de personalidad nos dan una idea, ¿verdad? Nos explican por qué la gente es como es o actúa como actúa. Y hemos tenido una serie de teóricos que ya han hecho un avance de estudio en esta área tan importante como de la psicología como es la personalidad. Entonces, entendamos de que uno de los teóricos más importantes es Sigmund Freud, con su teoría del psicoanálisis. Y él hablaba de la estructura de la personalidad dada entre el ello, yo y el super-yo. Ustedes deben conocer, ¿verdad? En qué consiste la estructura de la personalidad de Sigmund Freud. ¿Qué es el ello? ¿Qué es el yo? ¿Qué es el super-yo? ¿Ok? ¿Cuáles son las etapas psicosexuales del desarrollo según Sigmund Freud? ¿En qué consiste la etapa fálica? ¿En qué consiste la etapa oral, anal? ¿En qué consiste la etapa genital? El yo, ¿ok? ¿Bajo qué principio se maneja? El ello, ¿bajo qué principio se maneja? ¿Qué es el principio de placer? ¿Qué es el principio de realidad? ¿Qué es la pulsión, según Sigmund Freud? ¿Qué es el líbido? Son temas que es importante que ustedes se presenten al examen teniendo muy claro aquello de lo que decía Sigmund Freud. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa, Sigmund Freud? ¿En qué consiste el mecanismo de defensa de la negación, ¿verdad? De la proyección. También decía Freud sobre el complejo de Edipo, el complejo de Electra, ¿ok? Eso es importante tomarlo en cuenta. También decía Sigmund Freud sobre el inconsciente, ¿verdad? Sobre el preconsciente. ¿Qué es cada una de estas dos áreas importantes? ¿Cuáles son las técnicas de terapia que usa el psicoanálisis? ¿Qué consiste en la teoría, la asociación libre, la interpretación de los sueños? ¿Ok? Bien, luego veíamos la psicología analítica sobre el gran Carl Jung. ¿Qué decía Carl Jung en relación al perfil del introvertido y del extrovertido? ¿Cuáles son las funciones psicológicas básicas para Jung? Como el pensar, sentir, intuir y percibir, ¿verdad? ¿Qué es el introvertido? ¿Qué es el extrovertido? ¿Cuáles son eh, algo que él le llamaba, ¿verdad? Los de Jung, los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? ¿En qué consiste el arquetipo de la sombra? ¿Ok? ¿Por qué la sombra? ¿Qué decía Jung en relación al inconsciente colectivo? Le da mayor realce al tema, no solamente como lo decía Freud, el inconsciente personal, sino que hay un inconsciente colectivo. ¿En qué consiste aquello? Luego de eso, decía él que existen varios arquetipos, como el cuidador, el creador, el gobernante, el inocente, el sabio, el explorador, el amigo, el amante, el bufón, el héroe, el rebelde, el mago. Estos arquetipos están como clasificado en cuatro partes: el ego, el orden, la libertad y lo social. ¿Qué consiste cada uno de ellos? ¿Verdad? ¿Por qué él habla de los arquetipos? Luego veníamos con Henry Murray, las necesidades de Henry Murray, ¿verdad?
Y él hablaba también de que había fuerzas inconscientes, ¿verdad? Y que habían factores fisiológicos y sociológicos que influyen en la persona. Él hablaba de la experiencia de la niñez con una relación con la conducta adulta. Coincide con Freud en la reducción de las tensiones del proceso actual para disminuirla precisamente para producir satisfacción. ¿En qué consiste la estructura de personalidad de Henry Murray? ¿Qué es el ello? ¿Qué es el yo y el superyo para Henry Murray? ¿Cuáles son las necesidades? ¿En qué se basan las necesidades? ¿Cuáles son las primarias, las secundarias, las reactivas, las proactivas? ¿Ok? Es importante que usted lo pueda leer. Y las etapas de desarrollo para Henry Murray. ¿En qué consiste la etapa genital o de castración? ¿Ok? Después tenemos a Alfred Adler, ¿verdad? Alfred Adler con los sentimientos de inferioridad y de superioridad. ¿Será verdad que los sentimientos de inferioridad nos ayudan a avanzar, nos impulsan a crecer, ¿verdad? ¿Cómo se manifiestan los complejos de inferioridad? ¿Cómo se manifiestan los complejos? ¿Ok? ¿Qué son los mismos excesivos, el descuido, la inferioridad orgánica? El complejo de superioridad en relación al de la inferioridad, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se expresa? ¿Será aquello que la persona se vuelve arrogante, dominante, ¿verdad? Como que el individuo compensa exageradamente los sentimientos anormales de inferioridad. ¿Cuáles son los tipos que propone este teórico, Afrakler? Los estilos básicos de vida. Tipo dominante, tipo inclinado a recibir, el evasivo, el socialmente útil. Debe usted leer todo esto porque es la que le va a permitir, ¿verdad?, prepararse para el examen. Y Eric Erickson, las etapas de desarrollo de Eric Erickson. ¿En qué consisten las etapas de Eric Erickson? ¿Verdad? Cada una de ellas. Y ahí viene Karen Horner. Los tipos de personalidades según Karen Horner. ¿Qué consisten este tipo de personalidades? Entre la sumisa, la complaciente, la agresiva, la expansiva, la resignada, ¿verdad? Karen, y también hablábamos sobre Anna Freud, ¿verdad? Sobre Anna Freud y el realce que le dio al yo y la relación del yo también en la edad de los niños, el psicoanálisis en los niños. Bien, es importante que podamos tener estos temas para prepararnos para el examen, ¿verdad? De seguro ustedes van a poder ver aquí en el set de subir eh, el compendio de todas las diapositivas que hemos visto en estas semanas, después de leerlas, de revisar también algunos eh, archivos de apoyo, en la cual amplía un poco más lo que es el psicoanálisis, cada uno de los teóricos que hemos visto. Preparémonos para la tercera unidad. Ya se vienen grandes teóricos que nos van a enseñar una perspectiva diferente, cómo percibir la realidad, cómo percibir la personalidad. Ahí viene Skinner, ¿verdad? Viene Albert Bandura, viene Albert Ellis, viene Vygotsky, ¿verdad? Y una serie de teóricos que realmente a ustedes les va a fascinar. Quiero por medio de este video desearles éxito, que tengan una feliz Navidad, que compartan esta fecha tan importante con sus familias, ¿verdad? Que lo importante es la paz, la unión, el amor que nos podemos brindar. Les deseo éxitos, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Chao, chao.